Bien, 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 acá estamos, un lindo día hoy de fin de verano ya casi, porque bueno, allá está llegando la primavera, acá está llegando el otoño, así que bueno, estamos ya en los últimos días de lindo tiempo. Bueno, me alegro. Eh, bueno, hoy nada, un tema bastante recurrente en lo que tiene que ver con nuestra profesión, que parece un tema nuevo, pero viene de larga data, ¿no? El mapping. Sí, Y yo, qué sé yo, siempre me acuerdo que la materia prima del mapping con el cual nosotros trabajamos data de 1968 y es el post-it. O sea, el un post-it, elemento fundamental para todos hoy por hoy, o sea, claro, el no, post-it que empezó como una pieza fallada, digamos, como un pegamento fallado. sí. Eh, Fíjate cómo ha perdurado y cómo hoy tiene una aplicación hiper útil para el trabajo del diseñador, ¿no? Sí, un Eh, elemento que se convirtió, digamos, de un error, de una falla, un supuesto fallo, ¿no? Justamente ese ver las cosas de otro punto de vista y conseguir darle un sentido incluso, ¿no? Como no todo se descarta. O bueno, hoy mira, hoy ya estaba justamente con esta remera de Leonardo, con la cuadratura del círculo, el hombre de Vitruvio. Y Leonardo creo que también o sea, estaba pensando recién, es casi un precursor del mapping, ¿no? Una persona que estudiaba mucho, mucho todo lo que pasaba a su alrededor y tenía muy en cuenta todas las variables. sí, a ver, yo creo que el mapping nos acompaña desde siempre a los que estamos un poco en la profesión del diseño. Sí, Y, y yo hago siempre la analogía, ¿no? De el mapping y la enchinchada, la colgada, o sea, todo lo que nosotros sí. hacíamos cuando estudiábamos y que hacemos como docentes al día de hoy, que es entrar en una clase y lo primero que hacemos es pegar en la pared procesos, proyectos, y no es otra cosa que un mapping eso. Es un mapping continuo, nuestro trabajo creo que es eso, o sea, no creo que se basa permanente en un mapping continuo, tiene que serlo, Sí, porque nos sirve justamente para poder comparar y poner sobre la mesa todas las variables. Fíjate que- sí, yo como reflexión pensaba, ¿no? Una frase, inteligencia artificial mata mapping, ¿no? Eh, a ver, me interesa cómo y te gusta. porque, a ver, últimamente lo que nos está pasando dentro de lo que son estudios de diseño, agencias de publicidad, estudios de marketing, es que muchas veces uno tiende a, a generar esto de no me sale la palabra, la procrastinación Procrastinación, sí. eh, con respecto a pensar ideas nuevas, un poco gracias o en detrimento de la inteligencia artificial. Porque yo veo que muchos depositan en la inteligencia artificial eh, muchas cosas que nosotros antes, que nosotros creo, y me parece que coincidimos, intentamos no dejar de lado, que es el proceso creativo. Y ese Sí, proceso creativo que te lo da el mapping. Eh, Porque, a ver, la inteligencia artificial es importante, es fundamental hoy. Yo creo que es fundamental para muchas cosas. Pero la realidad es que lo fundamental es entender el prompt más que la sí, inteligencia exacto. artificial. Sí, Porque lo interesante que tiene el mapping es justamente poder visualizar toda la película en una sola foto. Eh, claro. y yendo a películas, voy un poco a una serie que me llamó la atención
hace poco, no es una serie de hace poco, es una serie del 2018 creo, que se llama Manifiesto o Manifest. ¿Sí? Y digamos, gran parte de la trama transcurre en un gran mapping. O sea, Ajá. hay uno de los personajes desarrolla un mapping completo que tiene que ver con la tripulación de un avión y bueno, tiene un montón de aristas interesantes la serie. Pero digo, cómo el mapping te permite visibilizar todo un escenario. Claro, Eh, porque aparte si uno piensa un poco en lo que es el diseño estratégico, ¿no? Un poco nuestro trabajo, nuestro principal trabajo, el diseño estratégico no es otra cosa y no es por eso menos simple que planificar permanentemente, ¿no? O sea, hacer las cosas planificando. Para planificar tenés que mapear. mm, No podés hacer un... es como quien se prepara, o sea, hablando, ¿no? A veces incluso en el lenguaje, cuando vemos incluso en los cursos, muchas de las cosas que manejamos vienen, por ejemplo, el buca, que es una cosa que hablamos a veces en los talleres, es un lenguaje que llega, por ejemplo, del ambiente militar. Del ambiente militar, el mapear, el planificar, el mirar el campo de batalla antes de actuar es fundamental. Y creo que eso es una cosa para tener muy en cuenta. sí, y que no se trata de, por mapear, tener la respuesta, sino el poder generar un mapping lo que nos permite es empezar a encontrar un sentido, o sea, empezar Sí, a entender un poco la dinámica, la lógica, después el resultado, o si vamos a generar un producto, un servicio nuevo, lo que se tenga que generar, vendrá después como una consecuencia. Eh, sí. y, y un poco como hablamos siempre en nuestros workshops, no siempre con un solo mapping logras entender el problema. O sea, muchas veces necesitas de una sucesión de mappings o generar Sí, diferentes tipos de esquemas en donde uno se va a ir linkeando con el otro hasta poder llegar a encontrar cuál es el problema real, ¿no? En cualquier tipo de proyecto de diseño, de comunicación, de marketing. O sea, lo interesante es eso, es poder primero visibilizar el problema, después ver si ese problema lo vas a poder visibilizar en un mapeado o en sucesivos mapeados. claro, Porque claro. también lo que pasa muchas veces es que necesitas información. Y a veces en un solo mapeado no conseguís relevar todo lo que necesitas. Y el mapeado lo que hace muchas veces en ese sentido es abrir puertas. Nos permite Exacto, es lo que abrir te iba a puertas. decir, ¿no? Es una cosa importante eso que dijiste, y el hecho de que uno necesita información para hacer el mapeado. Y el mapeado, empezar a hacer un mapeado te sirve justamente a veces no para saber con qué información, no tanto para saber con qué información contás, sino para saber cuál es la información que te falta. Cuáles son esos datos que te están faltando, que son a veces más importantes que los que ya tenés, porque eso ya los conoces de algún modo. Sí, qué sé yo. A ver, como experiencia de mapping en lo profesional, y no me acuerdo si lo hablamos la última vez que tuvimos nuestro vivo. Me pasó hace poco que estábamos con un proyecto con uno de mis clientes, que es una empresa muy grande y que tiene muchas aristas para desarrollar en la parte de comunicación. Ujú. Y me pasó que hace 6 meses más o menos hubo un cambio de marca y, y bueno, todo el equipo que está a cargo del área de comunicación y marketing tenía muy claro todos los puntos de la empresa o de la nueva Sí, empresa, de la nueva marca, pero no podía unificar, no podía integrar unos con otros. Eh, y eso que generó 6 meses de pérdida de tiempo.
Y lo Claro, más claro, importante que vos tenés hoy por hoy y que necesitas es el tiempo. es el Eh, tiempo, sí. y me pasó que, a ver, lo que hice un poco al respecto, viendo que eh, se iba y se venía siempre con lo mismo, empecé a tomar cada uno de esos nodos, de Ujú, esos sí, puntos. Los empecé a escribir en diferentes post-it y los empecé a pegar en una pared, algo tan simple como eso. Lo que, lo que noté como pérdida de tiempo durante esos 6 meses, en 2 horas lo pude encontrar. lo resolviste, Porque, claro. porque se abrió una nueva puerta y nada, y se pudo avanzar, ¿no? Como el mapping muchas veces descongestiona. Si bien parece caótico porque vos ves la foto de cualquier mapping, es más, te podría mostrar la foto del que hice, que Sí. realmente era una ensalada rusa de cosas, pero al final de todo eso se empezó a ordenar y pudimos empezar a generar piezas de comunicación a partir de eso, ¿no? A partir de ahí. Eh, Claro, hay una cosa importante, perdóname, sí, sí, decilo. no, no, decime. No, estaba pensando justamente en la imagen, o sea, en lo que es el mapping, porque empezaste hablando de post-it, ¿no? Y uno imagina siempre estos muros llenos de papelitos de colores, este, digamos, y comparándolo un poco con lo que es el trabajo digital, ¿no? Que muchas veces el trabajo digital nos ahorra un montón de tiempo, nos facilita un montón de cosas. Contemporáneamente es una metodología de trabajo por capas, en el sentido que cada cosa que vos haces tapa lo que está atrás, ¿no? Vos tenés que cambiar ventanas, pero siempre hay alguna que está cubierta. Mm, El trabajo del mapeo con post-it es un trabajo como, es un lienzo, es una sábana, es una cosa que vos tenés desplegado delante de los ojos y que te permite a vos tener una visión general rápidamente. O sea, con una sola mirada vos tenés delante de la vista todos los datos que te hacen falta, o al menos esas palabras claves que te ayudan a organizar toda la línea de pensamiento. Y el hecho de que vos me decías recién, ¿no? En 2 horas pudiste tener una idea clara de lo que había pasado en 6 meses, y de cómo se podía llegar a encarar el problema, creo que también parte de eso, ¿no? O sea, justamente esta organización como lienzo que te permite de tener esta visión general y estas palabras claves siempre evidenciadas y a las cuales accedes rápidamente. sí, a ver, y con respecto a eso también, algo que se desprende de todo esto, yo creo que el mapping también es un hecho social. Eh, ¿En qué sentido? Te- lo, lo, lo Ujú. abordo, lo explico. A ver, yo creo que el mapping, por lo menos en mi caso, me sirvió cuando tuve que desarrollarlo, como recién te conté. Pero hay un tema con el mapping. El mapping sirve, pero se hace mucho más interesante si no solamente lo hace una persona. Porque al ser un hecho social, yo creo que es un hecho Sí, social en cuanto a que se potencia cuando son más de uno. Cuando en el mapping vos tenés más de sí, una persona que está interactuando, que está mirando, que está proponiendo. eh, a ver, y se puede hacer en físico, con papeles, y se puede hacer digital. Yo me acuerdo hace un par de años cuando dimos unos workshops digitales y trabajábamos con pizarras digitales, electrónicas, y mapeábamos de la misma forma. sí, sí, Pero lo interesante es cuando vos podés mapear y tenés otra gente alrededor que puede avalar, puede sumar, puede modificar lo que se está escribiendo, ¿no? Porque a veces
uno en la vorágine de la cantidad de información que pega sobre una pizarra, a veces se te pueden pasar detalles o podés dejar una palabra eh, como de forma muy secundaria y tal vez era una palabra importante. Entonces, a veces considero que está bueno que puedan ser varias personas las que mapeen, ¿no? Mira, el concepto del mapping como factor social, o sea, o el factor social del mapping, es una cosa muy interesante porque en todos los temas que hemos estado tratando en estas charlas, eh, surge siempre, ¿no? Este aspecto social conectado con distintos argumentos que se conectan de todos modos con el diseño estratégico, con el diseño en sí. Yo durante las clases es una cosa en la cual hago mucho hincapié con los chicos, ¿no? El hecho de decir, miren, o sea, si ustedes, la primera cosa que tienen que desarrollar es la capacidad de trabajar en grupo o trabajar con gente, porque nosotros no podemos, o sea, como personas, como individuos, nos es muy difícil, casi imposible tener una visión amplia y poder tener acercarse a las problemáticas desde distintos puntos de vista. Muchas veces estamos metidos en el problema y perdemos la perspectiva. Por ese mismo motivo, también en el tema del mapping, el hecho de poder contar con colaboradores, con un equipo de personas que está haciendo el mapping toda junta, ayuda a eso, a que haya distintos modos de analizar la información que se tiene, ¿no? El nuestro es un trabajo... Te sumo algo a eso, porque, o sea, estamos de acuerdo entonces con que el mapping debe ser un hecho social, debe haber un equipo de gente. Pero además se suma, eh, y, y- y creo que también es importante, qué gente es la que participa en el mapping. Porque en el mapping, lo que tiene de bueno el mapping, primero que horizontaliza. O sea, Sí. el mapping integra, pero no integra a las personas per se, también integra los rangos. O sea, Sí. todos participan, jefes, empleados, mandos medios, eh, cadetes, o sea, todo el mundo que estratégicamente se sume al mapping, eh, horizontaliza y aporta. Eso me parece re Claro. interesante. Y algo que solemos también charlar en los workshops y que me parece que suma esto, es que siempre dentro de los equipos que se formen para mapear, una de las personas debe ser decisora. Porque si no, no tiene mucho sentido. Si no tenés una persona que pueda terminar decidiendo afirmativo o negativamente hacia qué pasos se deben seguir, queda medio en el limbo. Entonces es importante a la hora de mapear, primero poder integrar a los equipos y después que dentro de esos equipos haya algún decisor. Porque eso hace que lo que se defina en ese mapeo no quede en un cuarto cerrado, ¿no? Sino que se pueda No, claro. abrir y pueda progresar, pueda avanzar. Por lo menos o para encarar el problema por ahí, o por lo menos para Sí. entender que hay que modificar ese mapping porque no está correcto. Pero creo que eso es un punto a tener en cuenta. Y después otra cosa que, que lo pienso así como una especie de titular, es que el mapping no se aplica, el mapping se aprende. ¿A qué voy con esto? Hay muchas empresas, y conozco aquí en Argentina la cantidad de empresas que quieras, que de repente se dan cuenta que tienen que modernizarse o mejorar. Entonces, de un día al otro,
mapeamos, tiramos post-it, generamos proyectos, queremos generar proyectos innovadores y, y muchas de esas empresas terminan eh, equivocándose mal. ¿Por qué? Porque de un día para el otro quieren aplicar algo que no lo aplicaron durante 20 años. Nunca. Entonces, yo creo que es importante eh, poder, eh, poder ir despegando de a poco, poder ir entendiendo la dinámica de lo que es un mapeo, un design thinking, un proceso innovador de diseño. O sea, no es algo que se aprende de un día para el otro. No, Eh, no, o es sea, cierto. lleva su tiempo. ¿Por qué? Sí, Porque todas las personas tienen que estar bien interiorizadas de que es un cambio de hábitos. Eh, el empezar a mapear, el empezar a encontrar diferentes problemas, a visualizarlos, a visibilizarlos en una pizarra, implica también un aprendizaje. sí, Eh, a no dar por descontado ni los problemas ni las soluciones, porque a veces pasa un poco eso, ¿no? Decir, ah, no, bueno, tengo este problema, se resuelve así. O sea, a veces se da como por descontado incluso los procesos a seguir. Claro, es que, a ver, el proceso de generar mappings también lleva su tiempo. Es como todo proceso de innovación. Uno no innova de un día para el otro. O sea, podés tener la gran idea, sí, pero la innovación se va construyendo. Eh, a ver, para ir a algo muy macro, ¿no? Y que también hemos hablado en algún momento, Singapur. O sea, Sí, sí, ellos han generado una estructura, un espacio gubernamental en donde solamente se piensa en la construcción de innovación de aquí a 30 años. Pero para poder llegar a generar ese departamento, tuvieron que aprender y entender un poco la dinámica. Y luego, que es lo más importante, es empezar a formar a la gente, ¿no? Eh, claro, eso es fundamental, la formación de todos también, o sea, sí, son procesos que ya de por sí llevan también mucho tiempo, comportan mucho tiempo. sí, por eso creo que hoy tenemos un lindo desafío relacionado con el mapping y con la inteligencia artificial, y es poder integrar esos dos conceptos, esos dos Sí, aspectos. Eh, Porque creo que tenemos mucho por mejorar y por generar a partir de seguir mapeando, eh, pero pudiendo utilizar la inteligencia artificial para eso. Eh, que yo creo que en este momento el desarrollo sí, la evolución de la inteligencia artificial en este momento es un mapeo en tiempo real. sí, O sea, yo creo que totalmente. justamente en este momento la inteligencia artificial, o sea, quien está desarrollando todos los sistemas de inteligencia artificial están continuamente mapeando al usuario, ¿no? O sea, creo que un poco es eso lo que está pasando también. Ahora estamos como sumergidos en una especie de mega mapeo, ¿no? Que nos pasa casi desapercibido, pero creo que está pasando un poco eso con el desarrollo de la inteligencia artificial. Sí, a ver, creo que va a llevar tiempo y va a llevar tiempo y en el camino, o sea, es muy probable que hasta se generen otras metodologías, ¿no? Eh, lo cierto es que el mapping ha perdurado, qué sé yo, hace 40 años que se mapea y creo que va a continuar. Pero bueno, a partir de la inteligencia artificial, yo creo que se están generando nuevas formas de pensar, eh, grandes cambios de paradigma. Sí, sí. Hay cosas que antes llevaban mucho tiempo y gracias a la inteligencia artificial
se están acelerando. Todavía no se sabe hacia dónde se están acelerando, pero se están acelerando. Sí. Yo creo que el desafío que tenemos por delante es muy lindo, es muy interesante como meta. Ahora, hacia dónde iremos viendo. Sí, iremos viendo, y como quien como nosotros trabaja, digamos, en oficios o en profesiones proyectuales, la expectativa es inmensa, ¿no? Es realmente importante, porque no sabemos a dónde estamos yendo. O sea, es cierto, No. o sea, estamos apretando el acelerador, pero todavía, qué sé yo, el camino no tiene ningún tipo de señal que nos esté dando una pista a dónde iremos a llegar o dónde estamos dirigidos. Pero bueno, estamos ahí, estamos mapeando. Sí, Estamos... lo interesante o lo lindo es que te mantiene despierto, ¿no? Sí, Porque sí, te mantiene activo, viendo de qué manera uno se puede acomodar o puede integrarse dentro de ese tren que, sí. que va a velocidades siderales, ¿no? Así es, así es. Así Así que que, qué bueno. sé yo, iremos viendo a ver a dónde nos lleva todo esto. Y creo que a través de las charlas estamos un poquito tocando todos estos temas que están todos interconectados, que están todos interrelacionados y tienen que ver justamente con este desarrollo de un pensamiento estratégico que se concentra en una especie, como decía antes, de un mapeo a Permanente. una gran escala, permanente. Sí, exacto, Sí. exacto. Bueno, Lucas, un Así placer. que Y, igualmente, como siempre, y bueno, seguimos con más charlas, ¿sí? y dentro de un mes más o menos tendremos la nueva charla. La nueva, la nueva. Dale, Bueno, te mando un abrazo abrazo grande. y hasta prontito. Nos Chao, Dani. vemos. Chao, Adiós. chao.